Buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Estamos hoy día, martes 26 de enero de 2021, y estamos justamente aprendiendo acerca de cómo renovar o restaurar el vigor espiritual. El vigor espiritual es la fuerza, el dinamismo en la cual nosotros podemos tener acerca del servicio o el amor que tengamos hacia el Señor. Muchas veces nosotros estamos quizás derrotados o desanimados por cualquier cosa, con las circunstancias que están sucediendo y pasando. Pero en esta mañana quisiéramos un poco reflexionar acerca de cómo renovar nuestro vigor espiritual. En primer lugar, hermano, la vida cristiana debe de estar caracterizada justamente por ese fervor espiritual. Recordemos que a través del nuevo nacimiento espiritual en nuestras vidas podemos experimentar ese gozo, esa paz, ese amor hacia el Señor. Por eso la palabra de Dios dice en el libro de Apocalipsis, amados hermanos, en el libro de Apocalipsis, en la iglesia de Éfeso, cuando el Señor estuvo hablando, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. Recuerda, por lo tanto, dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Esta llamada de exhortación fue justamente a la iglesia de Éfeso y le dijo, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ese primer amor justamente es la fuerza, el dinamismo que la palabra de Dios habla al respecto de todo cristiano. Dice la palabra de Dios, amados hermanos, en Romanos capítulo 12, versículo 11. En lo que requiere a la diligencia, no perezosos, dice, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Y la palabra ferviente significa hervir con calor, ¿verdad? Que nuestra vida esté rebosando, caliente de calor hacia el Señor, hacia la pasión por Cristo. Podemos entender, hermanos, en esta mañana que nuestra vida, nuestra vida debe estar apasionada por Cristo, porque justamente Dios nos ha dado promesas que deben alentarnos espiritualmente. Una de ellas está en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como cristianos, a pesar de las dificultades y problemas que pasamos, hermano, debemos entender que el Señor que empezó la buena obra en nosotros, justamente Él la perfeccionará. Y cuando habla de perfeccionar, habla de las circunstancias adversas que tenemos en nuestras vidas que nos ayudan justamente a continuar, a seguir adelante, hermanos. La palabra de Dios dice que Dios estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces debemos tomar justamente esas promesas de parte de Dios para que nosotros podamos tener aliento, seguridad, confianza, paz en el Señor. Nuestra vida debe caracterizarse justamente por ese fervor espiritual, porque recordemos que nosotros tenemos una comunión con Dios. Es un privilegio hablar con Dios todos los días. En Salmo capítulo 16, versículo 11 dice, me mostrarás senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Pero ¿qué sucede, hermanos? Porque ese vigor espiritual no hay justamente en nuestras vidas, porque se ha perdido esa comunión con Dios. Solamente en la mañana hay oraciones rutinarias, oraciones y quizás muchas veces ni las hay al acostarse. Solamente los hay cuando tenemos momentos difíciles en nuestra vida. Después de eso dejamos de lado esa comunión con Dios. Es por eso que justamente no hay ese vigor espiritual. Otra de las cosas importantes es nuestro alimento espiritual. Recordemos que Dios ha provisto un gran alimento espiritual en 1 Pedro capítulo 2, versículo 2.
Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ellos crezcáis para salvación. Hermanos, la vida cristiana de un creyente debe estar rebosando de vitalidad espiritual. Sin embargo, en demasiados casos eso no se da. La pregunta es ¿por qué no? ¿Por qué no se da de esta manera? ¿Podemos nosotros restaurar ese vigor espiritual, amados hermanos? Pero sin embargo, si no se empieza justamente con esa sed y con esa hambre, el alimento espiritual en nuestras vidas, no va a haber ese vigor. Consideremos este ejemplo en esta mañana. Un niño o un ser humano, un hombre o una mujer, aparentemente, externamente puede estar bien, pero puede estar eh, raquítico o enclenque o sin fuerzas, justamente porque no se alimenta con alimentos nutritivos en su vida. De la misma manera, en nuestra vida espiritual, necesitamos nosotros alimentarnos, nutrirnos espiritualmente con la palabra de Dios, pero nosotros dejamos de lado de eso. Dejamos de lado nuestra comunión con Dios en oración y dejamos de lado el alimento espiritual. La Biblia dice, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Entonces en esta mañana hemos visto, hermanos, algunas cosas que puede nosotros llamarnos la atención y preguntarnos en esta mañana si realmente hay ese vigor espiritual en nuestras vidas y si no lo hay, ¿por qué no lo hay? Deberíamos examinarnos, autoexaminarnos en esta mañana y preguntarnos qué estamos haciendo para que ese vigor, esa fuerza espiritual en nuestras vidas retome. Quizás no tengas ganas ya de cantar o de orar, o quizás estás muy desanimado por muchas cosas, quizás personales o en la familia. Es el momento de volver a Dios y renovar tu vida espiritual con el Señor. Que el Señor les bendiga. Nos vemos el día de mañana. Gracias.